Les habla Kirtop y esto es 100 hallazgos de excavaciones que fueron oficialmente clasificados como secretos. Una sala subterránea bajo las pirámides. Científicos de Japón y Egipto realizaron una investigación en la gigantesca necrópolis de Giza. Les llamó la atención una zona en el cementerio occidental. Aquí enterraban a los miembros de la familia gobernante y a altos funcionarios. Los entierros se realizaban en tumbas de techo plano, dispuestas en fila. Entre ellas hay un espacio libre que antes no se había estudiado. Científicos japoneses y egipcios la investigaron usando georradar y tomografía eléctrica, lo que permitió mirar en profundidad sin realizar excavaciones. El escaneo mostró que a una profundidad de medio metro a 2 metros hay una estructura en forma de L de aproximadamente 10 por 10 metros. Los autores del estudio creen que no se trata de una formación natural, sino artificial, debido a su forma y ubicación regulares. Los investigadores suponen que esta construcción podría ser parte de una estructura más profunda. A una profundidad de entre 5 y 10 metros, los instrumentos también detectaron una anomalía que indica неоднородность породы. Это может быть еще одной гробницей или камера с артефактами. El oro de Yamashita. Una de las historias más emocionantes y misteriosas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial es la leyenda del oro de Yamashita. Esta historia comienza con el general japonés Tomoyuki Yamashita, quien, según numerosos relatos, logró reunir un enorme tesoro capturado durante las campañas militares japonesas en todo el sudeste asiático. La leyenda afirma que al final de la guerra, previendo la derrota inevitable, Yamashita y sus subordinados escondieron estos tesoros en varios lugares de Filipinas. Desde entonces, el oro de Yamashita se ha convertido en el objeto de numerosas expediciones y búsquedas, atrayendo a cazadores de tesoros, historiadores y aventureros de todo el mundo. Pero hasta ahora, ninguna expedición ha logrado encontrar pruebas definitivas de la existencia de estos tesoros. La leyenda del oro de Yamashita se fue rodeando de mitos y especulaciones, según las cuales entre las riquezas escondidas no solo había tesoros, oro y piedras preciosas, sino también artefactos de un valor histórico y cultural increíble. Según una de las versiones, el mando japonés utilizó un sistema complejo de códigos y mapas para señalar los lugares donde se almacenaban los tesoros, muchos de los cuales se perdieron o destruyeron en los últimos días de la guerra. En los intentos por descifrar el misterio del oro de Yamashita, se llevaron a cabo decenas de expediciones, algunas de las cuales terminaron en tragedias e incluso muertes. Esto resalta los peligros asociados con la búsqueda de tesoros y la dificultad de encontrarlos en las condiciones de la selva y las zonas montañosas de Filipinas. La historia del oro de Yamashita sigue inspirando a una nueva generación de exploradores. Nos recuerda que muchos misterios de la Segunda Guerra Mundial aún no han sido revelados. Y quién sabe, tal vez algún día alguien logre descifrar el misterio y encontrar los tesoros perdidos. Un recipiente hecho de una esmeralda gigante. Los verdaderos tesoros no son solo las joyas de reyes y damas nobles. Entre ellos hay objetos de una belleza increíble que una persona moderna no puede usar ni llevar en la vida cotidiana. A este tipo de objetos pertenece el recipiente de esmeralda, que alguna vez perteneció al emperador Fernando II. El recipiente de esmeralda es un recipiente bastante grande de forma irregular con una tapa en miniatura en forma de cúpula. Para la decoración se utilizó esmalte dorado con pequeñas incrustaciones de piedra verde tallada. El diseño metálico envuelve el recipiente y le da un aspecto aún más solemne y lujoso. Para la creación de esta obra de arte se necesitó una esmeralda de 2.680 quilates. Este gigante provino de las minas de Muso, ubicadas en Colombia. Lamentablemente no podemos rastrear ese momento. Solo nos queda suponer que la esmeralda de tamaño sin precedentes fue comprada por el propio Rodolfo II. La piedra se menciona en el inventario de la colección imperial del año 1616. El pozo medieval inglés de Santa Ana. Según la leyenda, cerca de Liverpool hay un verdadero pozo curativo que se atribuía a Santa Ana. El pozo fue construido en honor a Ana, la madre de la Virgen María. Aproximadamente en el año 1066, en el siglo XVI, se decía que podía curar todas las enfermedades, especialmente las de la piel y los ojos. El pozo estaba ubicado en el territorio del templo y estaba bajo la protección de los monjes. Un día el terrateniente local Hugh Darcy fue a ver al abad, el padre Dilwani, para pedirle que le cediera la tierra a su favor. El Santo Padre rechazó la petición y decidió hacer lo posible para que esas tierras ya no le pertenecieran a ese hombre. Después, el monje fue expulsado del monasterio por decreto real. Cuando Dilwani pasaba junto al antiguo templo, vio a ese mismo Darcy junto al pozo. Él tenía buenas relaciones con las autoridades locales, lo que le permitió apoderarse fácilmente del pozo. El Santo Padre se enfureció al darse cuenta de que todo era obra del terrateniente. Él lanzó una maldición de serpiente que afecta al hombre deshonesto, y su conquista no le traerá beneficio ni gloria,
porque Santa Ana golpeó su cabeza. Darcy demolió todas las construcciones en ese terreno y siempre decía que lo perseguía una fuerza oscura y siniestra, que sentía como si se avecinara el mal. Meses después, su amado hijo murió de una enfermedad desconocida. La obra de toda la vida de Darcy sufría grandes pérdidas. Todo terminó cuando, una noche, Darcy se emborrachó bastante y a la mañana siguiente lo encontraron junto al pozo curativo con la cabeza rota. La colección de pinturas. En 2012, en Múnich, ocurrió un descubrimiento que sacudió a la comunidad artística mundial. En un departamento de tamaño modesto se encontró una colección de pinturas confiscadas por los nazis, valuada en $1.000 millones. Entre las obras se encontraban trabajos de maestros como Marc Chagall, Pablo Picasso y Henri Matisse. Esta colección representa tesoros perdidos del arte europeo, muchos de los cuales se consideraban desaparecidos durante décadas. Las pinturas cayeron en manos de los nazis como resultado de una campaña masiva de confiscación de obras de arte que el régimen consideraba degeneradas o pertenecientes a familias judías. Muchas de estas obras fueron confiscadas a sus dueños en los años previos y durante la guerra, y después de la guerra se consideraban perdidas o destruidas. El descubrimiento de esta colección fue posible gracias a las pesquisas de las autoridades alemanas que investigaban un caso de evasión fiscal. La investigación llevó al registro de un departamento donde se encontraron estas obras de arte invaluable. La colección incluía tanto obras maestras conocidas como trabajos menos famosos, que sin embargo tienen un gran valor artístico e histórico. El hallazgo provocó un impacto internacional, ya que planteó cuestiones sobre los derechos de propiedad, la restitución y la responsabilidad moral. Para muchos descendientes de familias judías que fueron despojadas de sus tesoros por los nazis, este descubrimiento les dio esperanza de recuperar las obras de arte perdidas que se han convertido en símbolo de su historia y herencia. El primer oro del mundo, en Bulgaria, los arqueólogos excavaron una tumba que resultó ser única en todo el mundo. Aquí descansaba un hombre junto al cual se encontraban joyas y objetos de oro. Tienen una antigüedad de entre 4.400 y 4.100 años antes de Cristo. Esto significa que estamos ante el oro trabajado más antiguo que se haya encontrado alguna vez. Es más antiguo que las pirámides egipcias y las ciudades sumerias, más antiguo que todos los reinos conocidos que solemos llamar la cuna de la civilización. En la tumba se conservaron collares, brazaletes, placas y cuentas. Y todo esto está hecho con tal maestría que es difícil creer en su antigüedad. Lo que más llamó la atención de los arqueólogos fue un trozo de oro colocado entre las piernas del difunto. Los científicos suponen que este objeto tenía un significado ritual, relacionado con la creencia en el más allá y las ideas sobre la fertilidad. La tumba muestra que el oro ya en ese entonces no era percibido solo como un metal hermoso, sino como un símbolo de poder y fuerza espiritual. Estos hallazgos se atribuyen a la cultura de Varna, una de las civilizaciones más enigmáticas del sureste de Europa. Las personas que dejaron estas ricas tumbas vivieron incluso antes de la aparición de los imperios conocidos, y sus logros aún no se comprenden completamente. Pero una cosa está clara: ya miles de años antes de nuestra era, la humanidad sabía extraer y trabajar el oro, convirtiéndolo en objeto de adoración. Datos satelitales. Las imágenes satelitales modernas, disponibles a través de varias plataformas en Internet como Google Earth, muestran posibles entradas a bases subterráneas en la Antártida. Uno de estos ejemplos son las imágenes en las que se pueden ver extraños agujeros en la capa de hielo que parecen construcciones artificiales. En la isla Georgia del Sur también se han encontrado imágenes satelitales que, según algunos investigadores, indican un posible accidente de un ovni. Una de estas imágenes fue encontrada en Google Earth y muestra un objeto que parece una nave espacial estrellada. La imagen despertó el interés entre ufólogos e investigadores de Internet, quienes sugirieron que podría tratarse de restos de origen extraterrestre. Algunos de estos objetos tienen formas y tamaños inusuales que son difíciles de explicar mediante procesos naturales. El supuesto ovni en la isla Georgia del Sur a menudo se compara con el objeto interestelar Oumuamua, que atrajo la atención de los científicos en 2017. Oumuamua, descubierto como el primer objeto interestelar conocido que pasa por el sistema solar, tiene una forma y una trayectoria inusuales que no corresponden a las características de los asteroides o cometas comunes. Esto llevó a hipótesis de que podría ser una sonda extraterrestre o una nave espacial, un ritual durante el cambio de poder. En las excavaciones arqueológicas del sitio de Ucanal, en el norte de Guatemala, se encontraron rastros de un antiguo ritual que posiblemente simbolizaba la sustitución pública del antiguo régimen de la civilización maya. En la parte superior del templo piramidal se encontraron huesos humanos carbonizados y adornos reales.
Estos artefactos pueden indicar rituales funerarios especiales o ceremonias. El análisis mostró que los huesos pertenecen al menos a 4 adultos, de los cuales 3 fueron identificados como hombres. Uno de los esqueletos fue expuesto a una temperatura alta, superior a 800 grados. Este estudio confirma que los restos encontrados pudieron haber sido miembros de la familia real, originalmente enterrados en otro lugar y, siglos después, incinerados como parte de un ritual relacionado con su traslado a la pirámide. Entre los objetos encontrados hay 1500 fragmentos de diferentes adornos, colgantes, cuentas, placas y mosaicos de piedra verde, objetos de obsidiana, hojas, 10.000 cuentas hechas de conchas marinas, así como colgantes hechos de dientes de mamíferos. También se encontraron fragmentos de una máscara funeraria de mosaico hecha de piedra verde, lo cual es típico de los entierros reales de ese periodo. El análisis de radiocarbono indica que la muerte de las personas ocurrió aproximadamente 100 años antes de la incineración. Esto confirma la teoría de que el entierro pudo haber sido parte de un ritual que marcaba la destrucción simbólica y literal de la dinastía anterior de la línea de Konbitsnal. Esto pudo haber sido un evento altamente ceremonial relacionado con el cambio del orden político en la región. La habitación secreta de los neandertales de las cuevas de Gurama, ubicadas en la parte sureste de Gibraltar, del lado del mar Mediterráneo, llevan el nombre de un militar británico. Fue quien las encontró en 1907. Los expertos han estado investigando la cueva Vanguard, que forma parte de este complejo, desde 2012 cuando comenzaron nuevas excavaciones a gran escala allí. Los especialistas intentan determinar su verdadero tamaño y comprobar si hay pasadizos y cámaras cubiertos de arena. En agosto de 2021, un grupo de científicos encabezado por Clive Finlayson, biólogo, evolucionista y director del Museo Nacional de Gibraltar, encontró una abertura que lograron ampliar hasta el punto de que una persona pudiera arrastrarse por ella. La abertura llevó a los científicos a una cámara de 13 metros en la parte superior de la cueva, donde estalactitas colgaban del techo y se observaban rastros de un antiguo terremoto. Es una verdadera habitación. Su descubrimiento puede compararse con el hallazgo de la tumba de Tutankamón. Entras en un espacio en el que nadie ha estado durante 40.000 años. Es asombroso. Dentro de la cámara había huesos de lince, vértebras de hiena manchada, un fragmento de ala de buitre leonado y una gran concha. En las paredes se encontraron 6 o 7 arañazos hechos por las garras de algún animal pequeño, posiblemente del mismo lince. En la misma cueva de Vanguard se encontraron numerosas evidencias de la presencia antigua de neandertales, restos de fogatas, herramientas de piedra, restos de animales cazados, incluyendo ciervos, cabras montesas, focas y delfines. Hace 4 años, los investigadores también encontraron un diente de leche de un niño neandertal de 4 años probablemente devorado por hienas. El grupo espera que el estudio de la nueva cámara, así como de ramificaciones laterales adicionales, los lleve a un lugar de entierro inusual, ya que es poco probable que los neandertales dejaran los restos de sus compañeros cerca de la fogata. La máquina Enigma es uno de los símbolos más emblemáticos de la criptografía del siglo XX. Creada por el ingeniero alemán Arthur Scherbius después de la Primera Guerra Mundial, originalmente estaba destinada para uso comercial, pero fue rápidamente adaptada por los militares como la herramienta principal para cifrar comunicaciones. La Enigma es un dispositivo electromecánico que se basa en un complejo sistema de rotores giratorios y circuitos eléctricos. Cada vez que se presionaba una tecla, los rotores giraban, creando un nuevo cifrado en cada ocasión. Con más de 150 quintillones de combinaciones, la Enigma resultó ser una fortaleza inexpugnable. En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, la importancia de descifrar los códigos de la Enigma para los aliados era tan grande que en Bletchley Park, en el Reino Unido, se reunió a un equipo de los mejores matemáticos y criptógrafos, incluyendo a Alan Turing. Turing y sus colegas desarrollaron una serie de dispositivos conocidos como bombas, que lograron automatizar el proceso de descifrado de los códigos de la Enigma, acelerándolo considerablemente. Después de la guerra, las máquinas Enigma y las historias sobre su descifrado estuvieron rodeadas de muchas leyendas y mitos, convirtiéndose en un símbolo de la confrontación intelectual en tiempos de conflictos globales. Hoy en día, los ejemplares de la Enigma pueden verse en museos de todo el mundo, recordando la complejidad de la guerra, la importancia de la inteligencia y la invaluable contribución de los científicos a la victoria sobre el nazismo. Un kraken de 10 metros en forma de cono. No hay peces, pero aguanten, dijo la madre naturaleza hace 470 millones de años y lanzó al océano del planeta a gigantescos moluscos cefalópodos. Resultó tan exitoso que gobernaron los mares durante los siguientes 50 millones de años, y hoy les hablaremos de una criatura que podría seguir causando terror hasta el día de hoy. Les presento al Cameroceras, un kraken prehistórico de 10 metros de largo. Para empezar, el nombre del género es como un gran bote de basura para los sistemáticos.
Es como el diagnóstico de distonía vegetovascular. La distonía en la medicina moderna es cuando la esencia del fenómeno no está clara, pero hay que llamarlo de alguna manera. Así que en cualquier situación poco clara, cualquier criatura con una concha cónica enorme será clasificada como Cameroceras. El pariente de los pulpos, sepias y calamares modernos se veía bastante impresionante. El animal se escondía en una concha de hasta 10 metros de largo. De debajo de la coraza de la concha sobresalían tentáculos agarradores, en cuyo interior se ocultaba un poderoso pico. Estos triángulos extintos realmente podían considerarse auténticos triángulos de las Bermudas. En sus entrañas desaparecían todos los calamares prehistóricos. En el caparazón, el molusco trituraba hasta polvo a los trilobites y escorpiones marinos que no eran lo suficientemente rápidos. Y lo curioso es que los animales primitivos iban por sí mismos directo a la boca de los cameroceras. El kraken prehistórico se posaba en el fondo y esperaba a que una presa distraída entrara en su radio de ataque. Sin embargo, no está claro cómo el molusco titánico encontraba a su presa. Es común la opinión de que su visión no era muy buena. Sin embargo, los colegas depredadores modernos de los cameroceras dependen principalmente de sus ojos durante la caza. Algunos pueden distinguir colores, otros pueden acumular y filtrar el color de las uñas. Y dado que nadie ha encontrado ojos fosilizados de los cameroceras, la pregunta sigue abierta. Sin cuerpo, no hay caso. Los científicos anunciaron un hallazgo sensacional en Alemania: el diente humano más antiguo. Fósiles dentales antiguos cuya antigüedad se estima en casi 10 millones de años y que según ellos no encajan en la cronología establecida de la historia de la humanidad. Lo que realmente causa conmoción es que uno de estos fósiles se parece a los dientes de los antepasados más antiguos del ser humano. Sin embargo, hasta ahora, dientes como estos solo se habían encontrado en África, no en Europa. Y aún así, la serie de fósiles existentes es millones de años más joven. Los dos dientes bien conservados, encontrados en septiembre de 2016, cerca de la ciudad alemana de Eppelsheim, datan de hace aproximadamente 9.7 millones de años. Uno de los dientes, el primer molar superior derecho, es similar en características a otras muestras encontradas en esta zona, pero el otro diente, el superior izquierdo, es diferente, y los investigadores dicen que sus contornos y forma lo acercan a los dientes de especies de homínidos, incluyendo al Australopithecus afarensis. El problema es que a Lucy se le calcula una posantigüedad de solo 3 millones de años, y se cree que los antepasados más antiguos de la humanidad comenzaron su migración de África a Europa y Asia hace aproximadamente 100.000 años. Así que la pregunta es, ¿a quién pertenecían estos dientes que aparecieron fuera de su tiempo y lugar, y cómo llegaron ahí? El vino líquido más antiguo. Científicos españoles encontraron en un mausoleo subterráneo romano en Carmona una urna de vidrio con restos cremados y un líquido que resultó ser el vino más antiguo conocido. El hallazgo tiene una antigüedad de unos 2000 años. Carmona, ubicada en Andalucía, fue una ciudad importante de la provincia romana de Bética en los primeros siglos de nuestra era. En la ciudad se conservan las ruinas de un anfiteatro y una necrópolis, donde aún continúan los descubrimientos arqueológicos. En 2019, los arqueólogos encontraron la entrada a una tumba subterránea que, según se presume, pertenecía a una familia adinerada. En el interior encontraron 8 nichos para urnas, de los cuales 6 contenían restos cremados. Una de las urnas de vidrio también contenía un anillo de oro con la imagen de Jano y un líquido de color rojo. El análisis químico confirmó que era vino, el cual cambió de color debido a procesos químicos durante 2000 años. El uso del vino en los rituales funerarios romanos está bien documentado. El vino se añadía a la urna después de colocar los restos cremados para ayudar al difunto en la otra vida. Este hallazgo es una evidencia importante de las costumbres romanas y una confirmación de la duración de sus tradiciones. Anteriormente, en el mausoleo se encontraron otros artefactos interesantes, como un ungüentario romano antiguo con restos de perfume hecho de aceite esencial de pachulí. El secreto olvidado de Ant. En las montañas de Perú, los arqueólogos descubrieron una ciudad que tiene alrededor de 3.500 años, recibió el nombre de Pendico y según los hallazgos no era un asentamiento común. A una altura de 600 metros se conservaron templos, complejos residenciales, edificios redondos en una terraza, y las paredes de la plaza central están decoradas con bajorrelieves que muestran trompetas hechas de conchas marinas. Estos instrumentos producían un sonido bajo y resonante que se podía escuchar a muchos kilómetros de distancia. Aquí también se encontraron figurillas de barro, collares hechos de cuentas y conchas, y restos de objetos rituales. Todo indica que este lugar jugó un papel importante no solo en la vida de los habitantes locales,
sino también en las conexiones entre diferentes culturas. Los científicos creen que Pendico era un nodo comercial que conectaba la costa con los Andes y la selva amazónica. La ciudad prosperó aproximadamente al mismo tiempo que las primeras civilizaciones de Oriente Medio y Asia. Pero lo que más sorprendió a los arqueólogos es que está muy cerca de Coral, la civilización más antigua de América, que tiene más de 5.000 años. Coral se desarrolló en aislamiento y desapareció debido al cambio climático, mientras que Pendico pareció convertirse en una continuación de esa tradición. Hoy en día Perú es conocido por sus grandes monumentos, Machu Picchu y las enigmáticas líneas de Nazca. Pero descubrimientos como estos nos recuerdan que la historia de esta tierra es aún más profunda de lo que parece. Aquí nacieron civilizaciones que vivieron y desaparecieron mucho antes de que surgieran los imperios que conocemos. Personas de sangre negra. En lo alto de los Andes, a más de 3.800 metros de altitud, se encuentra el lago Titicaca. Es muy grande y frío. Uno de los lagos más altos del mundo se encuentra entre Bolivia y Perú, una región habitada desde hace mucho tiempo por indígenas. Sus orillas fueron habitadas por las tribus quechua y aymara, que son descendientes de la civilización inca. Pero en el corazón mismo del lago vive un pueblo extraño que no se comunica con los demás y se considera a sí mismo representantes de otro linaje, no de la raza humana. La gente Uru habla un idioma muerto llamado Puquina, que probablemente era hablado por los habitantes de la civilización Tiahuanaco, una cultura indígena muy antigua y poderosa. Fue uno de los primeros imperios andinos. Sus habitantes crearon un sistema de irrigación a gran escala y una ciudad megalítica de piedra. Se supone que los Uru son descendientes directos del imperio Tiahuanaco. Alguna vez dominaron todos los Andes centrales. Según los habitantes locales, los Uru siempre han estado aquí y toda su vida se han mantenido aislados y han vivido en el lago. Según los historiadores, los indígenas Uru fueron desplazados por colonos de las llanuras hacia zonas pantanosas y luego se trasladaron completamente al lago. Se adaptaron a vivir en islas flotantes hechas a mano, aunque no es fácil. La temperatura del agua en el lago de montaña alcanza solo 10 grados y cerca de la orilla a veces se cubre de hielo. Sin embargo, los ermitaños afirman que no sienten frío, ya que tienen ciertas conexiones especiales, habilidades que otros no poseen. Ellos mismos se llaman habitantes del lago, que en su idioma suena como Kodsun. Según los representantes de esta tribu, ellos son especiales, completamente diferentes a las demás personas. Un investigador francés que viajaba por los Andes peruanos se reunió con este pueblo y estudió su forma de vida, y ellos aseguraban que no tenían ninguna relación con los seres humanos, ya que sus antepasados estuvieron en la Tierra mucho antes que las personas. Según las creencias de los Uru, ellos habitaban el planeta cuando no existía ninguna civilización. Las estrellas apenas habían nacido y en todas partes reinaba la oscuridad. Son seres antiguos que antes tenían otra apariencia, pero poco a poco adquirieron rasgos humanos. Los Uru se identifican con todos los dioses de piedra y piensan que son representantes de la forma de vida basada en el silicio. Por eso no sienten el frío del viento y pueden vivir en condiciones extremas. Dentro de ellos corre sangre negra y sus cabezas tienen otra forma. Hablan un idioma incomprensible para otros indígenas porque no es humano. Todo esto fue registrado por el investigador según sus palabras. Huellas de los dioses. En el templo de Aindara, en el norte de Siria, en tierras áridas, se encuentra un sitio arqueológico único, el complejo de Aindara, un conjunto de edificaciones alrededor de un majestuoso templo central que por sus características no tiene análogos. Una de sus características más notables son las huellas gigantes de pies en el umbral, cuya longitud alcanza 1 metro, lo que indica claramente su origen no humano. Según los habitantes locales, las huellas fueron dejadas por una deidad, y el templo recuerda la descripción bíblica del templo de Salomón. El templo, que data de la edad de hierro de los reinos siro-hititas, surgidos tras la caída del imperio hitita alrededor del año 1180 a.C., existió hasta el año 700 a.C. Fue descubierto en 1955. Las excavaciones arqueológicas permitieron estudiar con más detalle su estructura y decoraciones. El templo se eleva sobre un montículo y está rodeado por una galería. Su base está formada por enormes bloques de basalto. Las paredes están decoradas con intrincados relieves que representan patrones geométricos y animales míticos, lo que demuestra la gran habilidad de sus creadores. La entrada está custodiada por leones y esfinges tallados en piedra. Sin embargo, hasta ahora no se ha determinado a quién estaba dedicado exactamente el templo. Se supone que pudo haber estado dedicado a la diosa Ishtar, pero no hay datos precisos. Las huellas humanas gigantes no solo confirman la conexión de la construcción con antiguos mitos y deidades, sino que también resaltan su importancia cultural, religiosa y mística. Sin embargo, en 2018 una gran parte de este templo fue destruida por ataques aéreos. El casco de oro que fue enterrado para los dioses.
7 de abril de 1976, Galicia, noroeste de España, pueblo de Leiro. José María Vicente está cavando la tierra para un cobertizo. La pala golpea algo duro. Él piensa que es una piedra, tira de ella y brilla. Un vecino pasaba por ahí y vio un destello dorado. El rumor se esparció por la zona antes de que Vicente pudiera entender lo que había encontrado. El casco de oro de Leiro. Así es como ahora llaman a este objeto. Edad de bronce. Aproximadamente en el año 1800 antes de nuestra era pesa 270 gramos. Es delgado, con un grabado detallado en toda la superficie. Lo llaman casco, pero era físicamente imposible usarlo en combate. El metal es demasiado delgado. Un solo golpe y se acabó. Era un objeto ceremonial, ritual. No fue hecho para proteger el cuerpo, sino para otra cosa. La prueba está en cómo lo encontraron. El casco estaba dentro de un recipiente de cerámica, cuidadosamente empacado, enterrado intencionalmente. No es una pérdida, es una ofrenda. Un regalo para los dioses o espíritus que ya no existen en nuestro mundo desde hace 3000 años. Al parecer, se han encontrado objetos similares en Irlanda y Gran Bretaña. Esto significa que a lo largo de toda la costa atlántica existía una tradición simbólica unificada. Personas que nunca se habían encontrado en la vida hacían los mismos objetos rituales y los enterraban de la misma manera. Un lenguaje común, sin palabras. Vicente no vendió el hallazgo, no lo fundió, lo entregó a las autoridades, recibió una pequeña compensación que no correspondía a su valor, pero el casco se quedó en España. El museo se convirtió en un símbolo de la región y en el lugar del hallazgo recientemente enterraron una cápsula del tiempo. Hace 3000 años oro en la tierra para los dioses. Hoy, un mensaje en la tierra para los descendientes. El mismo gesto después de 3000 años. La vida dentro del volcán. Si los objetos anteriores fueron creados exclusivamente para la guerra o el abastecimiento, este lugar demuestra que bajo tierra en Irán no solo se puede sobrevivir, sino vivir plenamente durante siglos. Nos dirigimos al pie del volcán Sahant, a la aldea singular de Kandaban. Desde lejos, este lugar parece un hormiguero gigante o un escenario de una película de ciencia ficción. Aquí la gente no construyó casas de ladrillo, literalmente excavaron sus viviendas dentro de la lava solidificada. Estas inusuales rocas en forma de cono se llaman caranes. Se formaron hace millones de años, después de una poderosa erupción, cuando los flujos de masa incandescente se mezclaron con ceniza y lodo. Con el tiempo, el viento y el agua transformaron estos bloques en picos afilados de la altura de un edificio de 5 pisos. Pero lo más interesante comenzó hace unos 700 años. Las leyendas dicen que los primeros habitantes llegaron huyendo del avance del ejército mongol. Descubrieron que la toba volcánica era lo suficientemente blanda para trabajarla, pero al entrar en contacto con el aire se volvía tan dura como el granito. Dentro de cada uno de estos conos de piedra se esconde un departamento completo de varios niveles. Normalmente, el primer piso se usa como corral para el ganado, el segundo y el tercero como habitaciones, y en la parte más alta se encuentran los almacenes. El grosor de las paredes llega a los 3 metros. Esto crea un efecto único de termo. Cuando afuera sopla un viento helado y la temperatura baja hasta -20 adentro, se mantiene un calor agradable. En verano, cuando el sol literalmente derrite la piedra, en estas cuevas reina una frescura vivificante. La ingeniería de Kandaban impresiona por su sencillez y eficacia. Cada ventana y cada nicho están tallados de tal manera que aprovechan al máximo la luz solar durante el día. Dentro de las rocas se han tallado escaleras que conectan los pisos, y las paredes están pulidas hasta quedar lisas. Lo más sorprendente es que Kandaban no es un museo muerto. Aquí todavía vive gente. Hoy en día, dentro de estas antiguas cuevas, se pueden ver televisores modernos, refrigeradores e incluso internet de alta velocidad. Los habitantes adaptaron la antigua tecnología a las necesidades del siglo XXI, creando posiblemente la vivienda más ecológica y protegida del planeta. Kandaban muestra claramente una característica importante de la cultura iraní: la habilidad de aprovechar las particularidades del paisaje para protegerse y vivir. Es una prueba viviente de que el ser humano es capaz de convertir incluso las duras rocas volcánicas en un hogar acogedor, que no puede ser destruido ni por el tiempo ni por las guerras. Templo subterráneo. Muchos han oído hablar de los curiosos y enigmáticos megalitos de los incas, pero pocos saben que en la isla de Malta también existe una construcción similar que deja perplejos a los científicos. La República de Malta es un pequeño estado insular ubicado en el archipiélago maltés en el Mediterráneo. Hasta hace poco nadie sospechaba que en sus entrañas se escondía un enorme templo subterráneo laberíntico. Fue descubierto apenas a principios del siglo XX. Por los restos de cerámica encontrados en su interior, los arqueólogos concluyeron que fue construido hace aproximadamente 6000 años por antiguos habitantes. Ellos excavaron más de 30 habitaciones en la roca caliza y las conectaron con escaleras y túneles. En ellas se encontraron esqueletos humanos y huesos de animales, por lo que algunos científicos creen que el lugar se utilizaba para entierros.
Sin embargo, no está claro por qué se necesitaba una cantidad tan grande de habitaciones para este propósito. Por eso, esta versión sigue siendo solo una suposición. Las habitaciones son principalmente de forma redonda u ovalada y están dispuestas de manera bastante caótica. Además, desde algunas habitaciones hay bajadas a pisos más bajos que se adentran aún más en el subsuelo. La superficie total del templo es de unos 500 metros cuadrados, lo cual es bastante para una estructura subterránea excavada a mano. Las paredes de la cueva están cubiertas con dibujos de carácter geométrico. Además de esto, dentro encontraron una estatua de una mujer. Los arqueólogos supusieron que probablemente era una diosa del poder femenino y la fertilidad, ya que en esa época, en esta parte del mundo, predominaba el matriarcado. Pero lo más misterioso ni siquiera es la existencia del laberinto subterráneo, sino una de sus salas, la habitación del oráculo. Se trata de las llamadas estructuras acústicas que los antiguos construían en todo el mundo. Estas habitaciones están construidas de tal manera que permiten que los sonidos resuenen a una frecuencia específica. Hay habitaciones similares en las pirámides egipcias. Los científicos no entienden completamente cómo funciona esto, ni cuál es el propósito de tales habitaciones. La sala del oráculo en el templo maltés está hecha en forma de un nicho elipsoidal en la pared. Las palabras pronunciadas allí con una voz masculina grave se propagan de inmediato por todas las habitaciones. Se podrán escuchar incluso en los rincones más alejados, pero todos los demás sonidos dichos con otro timbre se apagan y nadie los escucha. Este fenómeno sigue siendo un misterio, junto con otros fenómenos incomprensibles que nos dejaron los constructores de la antigüedad. La cámara de ámbar. La cámara de ámbar es una de las maravillas más grandes del mundo. A menudo se la describe como la octava maravilla del mundo. Originalmente creada a principios del siglo XVIII para el reino de Prusia, fue obsequiada a Pedro el Grande en 1716 como símbolo de la alianza ruso-prusiana. Posteriormente, la habitación fue trasladada a San Petersburgo y colocada en el Palacio de Catalina en Tsarskoye Seló. Fabricada con varias toneladas de ámbar, era una obra maestra de arte decorativo, adornada con hojas de oro y espejos, creando un interior cálido y resplandeciente. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas nazis ocuparon Tsarskoye Seló, la cámara de ámbar fue desmantelada y trasladada a Königsberg, actualmente Kaliningrado, Rusia, donde fue exhibida en un museo. Después de la guerra, se perdió el rastro de la habitación y su ubicación sigue siendo uno de los mayores misterios del siglo XX. Durante décadas, investigadores, historiadores y cazadores de tesoros han intentado encontrar la cámara de ámbar. Existen varias teorías sobre su destino. Algunos afirman que fue destruida durante los bombardeos. Otros creen que todavía está oculta en las profundidades de la tierra o en almacenes cerrados. En 2003 en Rusia se completó la reconstrucción de la cámara de ámbar, recreada por artesanos a partir de planos y fotografías del original, lo que se convirtió en un símbolo de la recuperación de un valor cultural perdido. En la búsqueda de la cámara de ámbar hay algo más que solo el deseo de encontrar un tesoro perdido. Es un viaje a través de la historia, la cultura y las relaciones internacionales, que refleja el deseo infinito de la humanidad de restablecer la conexión con el pasado y transmitirlo a las futuras generaciones. Tumba antigua. A la sombra de las puertas azules de la antigua tumba de la dinastía Ming en China, se ocultaba un misterio de siglos. Al abrir las puertas, los arqueólogos se encontraron con una tumba lujosa y extraordinaria de hace 400 años. La tumba, encontrada durante la preparación para la construcción de una autopista en la provincia de Shanxi, impresiona por su estado de conservación y la delicadeza de su ejecución. Los investigadores confirmaron que en la tumba, fechada en la época Ming, descansaba la nobleza. Dos lujosos ataúdes de madera con patrones exquisitos y vasijas de porcelana atestiguan el alto estatus de los difuntos. Los epitafios insinúan un origen noble y los cofres magníficamente decorados indican una conexión con la corte real. Entre los hallazgos hay muebles, artículos de escritura y objetos artísticos hechos a mano, lo que resalta el estilo de vida refinado de la élite de esa época. A pesar de las numerosas hipótesis, las razones exactas de tal lujo y el propósito de la tumba siguen siendo desconocidos, lo que añade misterio a la historia de la dinastía Ming, un periodo de florecimiento de la cultura, el arte y la ciencia en China. Los ringforts irlandeses, o fortificaciones circulares, son uno de los tipos de asentamientos antiguos de Irlanda, rodeados por varios niveles de terraplenes y fosos. Con el tiempo, las construcciones dejaron de usarse, se olvidó su significado y los habitantes locales empezaron a creer que pertenecían a las hadas. Por eso, no se deben visitar estos lugares para no enfadar a la gente pequeña. Por otro lado, los ringforts atraen la atención, ya que se cree que los duendes esconden su oro en ollas precisamente ahí. De manera similar se perciben otros monumentos circulares en Irlanda. El círculo se considera un portal a otro mundo lleno de aventuras. Al mismo tiempo, las construcciones se perciben como un lugar oscuro y sombrío,
con energía negativa. Si hay un Ringfort cerca, hay que tratarlo con respeto y reverencia, no intentar destruirlo, ya que eso atraerá la legendaria maldición de los duendes, que se manifiesta en la muerte del ganado, de miembros de la familia y en conflictos en las relaciones. En 2011 corrió esa suerte al desarrollador irlandés Sean Quinn, quien se quedó sin un solo centavo en el bolsillo. Se le consideraba una de las personas más influyentes y ricas del país. Luego decidió trasladar el Ringfort a otro lugar. Estaba en su propiedad y obstaculizaba el desarrollo de una nueva cantera. El entierro en el bosque de Katyn, el descubrimiento de fosas comunes en el bosque de Katyn, cerca de Smolensk en Rusia, sigue generando muchas controversias hasta el día de hoy. En 1943, las tropas alemanas que avanzaban hacia la Unión Soviética descubrieron numerosas fosas con oficiales polacos. La Unión Soviética negó su implicación, afirmando que todo era culpa de los nazis. Según la versión oficial de los países occidentales, en 1940, por orden de la alta dirección de la URSS, miles de oficiales polacos, policías, científicos y figuras públicas que fueron capturados durante la invasión soviética a Polonia en septiembre de 1939 fueron ejecutados. Estas masacres, llevadas a cabo por el NKVD, se conocieron como la masacre de Katyn. Este descubrimiento provocó una amplia resonancia internacional, convirtiéndose en un argumento importante para acusar al régimen de Stalin de cometer crímenes de guerra. Para Polonia, Katyn se convirtió en un símbolo de tragedia nacional y traición por parte del gobierno soviético, con el que antes se consideraban aliados. Sin embargo, no todo es tan sencillo. Existe otra opinión con documentos que la respaldan respecto a este trágico acontecimiento. En 1943, cuando los nazis fueron derrotados en la batalla de Stalingrado, la dirección del Tercer Reich, en particular la poderosa máquina de propaganda de esa época encabezada por Goebbels, tuvo el deseo de provocar una división interna. Los nazis mismos fusilaron a los oficiales polacos y supuestamente ellos mismos los descubrieron. Esto se hizo para señalar las represiones de Stalin y enemistar a los aliados entre sí. Sin embargo, algunos periodistas polacos no le creyeron a los nazis e hicieron su propia investigación. Parte de los documentos que confirmaban los crímenes de los nazis fueron preparados para el Tribunal de Nuremberg, donde se juzgó a los nazis. Sin embargo, en circunstancias extrañas, empezaron a morir todos los que intentaban, de alguna manera, limpiar la imagen del régimen de Stalin de esa época. De manera sorprendente, desaparecían los documentos y todos los que de alguna forma investigaban esta tragedia. Sin embargo, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg presentó cargos por el crimen de Katyn contra Hermann Göring y Alfred Jodl, quien ejercía como jefe del alto mando de la Wehrmacht. Estos son hechos documentados. Es difícil creer en la implicación del ejército soviético en esta ejecución, ya que los aliados de los nazis tienen en su haber una tragedia aún más terrible relacionada con los polacos. Es la masacre de Volinia, de la que muchos ahora tratan de no acordarse. Sin embargo, este evento está completamente confirmado y documentado en todo el mundo. El Palacio Subterráneo de las Mil y Una Columnas, el depósito de agua subterráneo más antiguo y el segundo más grande de Estambul de la época bizantina, es notable no solo por su arquitectura, sino también por la gran cantidad de misterios que con el tiempo solo aumentan. La cisterna de Filóxeno se encuentra en el distrito de Ben-Berdira, en el municipio de Fatih, a 200 metros de la columna de Constantino, a 150 metros de otra lujosa cisterna de Teodosio II y a 100 metros de la parada de tranvía Sultan Ahmed. Sin embargo, la entrada al depósito de agua es poco visible y uno puede pasar de largo sin darse cuenta. En el Imperio Otomano, esta estructura, que ya no estaba en funcionamiento, fue llamada Ben-Berdirok. Las 1001 columnas son, en realidad, originalmente había 224 columnas en la cisterna y ahora se conservan 212. Al entrar al lugar, por la abundancia de columnas, uno empieza a imaginar que realmente hay una cantidad enorme, pero resulta que en el idioma turco, la palabra Benbir simplemente significa un número grande, como 1001, o sea, muchísimas. Un interés especial para los investigadores y viajeros lo despierta el misterio de los símbolos en las columnas, que aún se pueden ver claramente. Los investigadores afirman unánimemente que estos son marcas de los canteros, quienes ya en la isla de Mármara preparaban las columnas para la cisterna. Sin embargo, los partidarios de la teoría de la conspiración están seguros de que estos símbolos pertenecen a los masones, quienes empezaron a usar la sala de la cisterna abandonada para sus reuniones poco después de la caída de Constantinopla. Carro tracio. En noviembre de 2008, los arqueólogos descubrieron en el sureste de Bulgaria, en una antigua tumba tracia, un carro de bronce único datado a finales del siglo II después de Cristo. Este carro, ricamente decorado, es uno de los pocos encontrados en el territorio de Bulgaria y sirve como testimonio de las prácticas rituales que acompañaban los funerales de las personalidades destacadas del pueblo tracio.
quienes creían en una vida mejor después de la muerte. A los fallecidos se les ofrecían todos los objetos que necesitaban en la vida, y cuanto más alto era el estatus del difunto, más ricos eran los regalos funerarios. El carro de bronce revestido de madera está decorado con escenas de la mitología tracia, imágenes del dios Eros, una pantera saltando y una criatura mitológica con cuerpo de pantera y cola de delfín. Las ruedas del carro tienen un diámetro de aproximadamente 1,5 metros. El hallazgo de un carro de 4 ruedas, especialmente con ruedas de un diámetro tan grande, es extremadamente raro. En el lugar de las excavaciones arqueológicas se encontraron partes de madera bien conservadas de los carros, cerámica de mesa, recipientes de vidrio, objetos de madera y cuero, probablemente partes del arnés de los caballos y otras ofrendas que se usaron para el funeral de un rico aristócrata tracio. El oro nazi en los lagos alpinos. Las leyendas sobre el oro nazi escondido en las profundidades de los lagos alpinos al final de la Segunda Guerra Mundial han intrigado durante muchos años a investigadores, cazadores de tesoros e historiadores. Según los rumores, en los últimos días de su existencia, el Tercer Reich envió a estas zonas de difícil acceso cargamentos valiosos, incluyendo oro, piedras preciosas y obras de arte, en un intento de ocultarlos de las fuerzas aliadas que avanzaban. Una de las historias más conocidas es la supuesta ocultación por parte de los nazis de importantes reservas de oro en los lagos de Austria, en particular en el lago Toplitz. Según las leyendas, los nazis usaron este y otros lagos de montaña como almacenes naturales para sus tesoros, hundiendo cajas con oro y objetos de valor con la esperanza de conservarlos para un futuro resurgimiento del Reich. Las búsquedas de oro nazi después de la guerra atrajeron a numerosas expediciones, algunas de las cuales confirmaron la presencia de artefactos de esa época en las aguas de los lagos, incluyendo libras esterlinas falsas producidas por los nazis como parte de la Operación Bernhard. Sin embargo, la mayor parte de los supuestos tesoros nunca fue encontrada, lo que solo aumenta el interés en este tema. Existen muchas teorías sobre por qué los nazis pudieron haber elegido precisamente los lagos alpinos para ocultar sus tesoros. Una de ellas es que la zona montañosa y las aguas profundas y frías de los lagos ofrecían condiciones ideales para preservar los objetos de valor durante mucho tiempo. Además, las leyendas sobre los tesoros pudieron servir como desinformación, cuyo objetivo era distraer a los aliados de tareas más importantes. La tumba del rey polaco Casimiro IV Jagellón. Cuando fue descubierta, los investigadores bromeaban diciendo que, como otras tumbas reales, podía estar maldita y quitarle la vida a muchas personas. Tenían razón. Algunos de los arqueólogos e investigadores que examinaron los restos del cuerpo real y el ataúd de madera murieron trágicamente a causa de infecciones desconocidas y ataques cardíacos. Otras 4 personas murieron en circunstancias extrañas. Luego, durante varios años, los investigadores del grupo murieron por deterioro, enfermedades, incluyendo cáncer. En total, más de 15 personas que estudiaron los restos reales fallecieron. Pronto los médicos encontraron al asesino. Resultó ser un hongo de esporas llamado Aspergillus flavus, que en su momento causó muchas muertes después de la apertura de la tumba de Tutankamón. Los científicos llegaron a la conclusión de que solo personas con excelente salud y resistencia a diferentes esporas y hongos deberían abrir tumbas y realizar investigaciones para no convertirse en víctimas de otra antigua maldición. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich ha intrigado a científicos y criptógrafos durante más de 600 años. Este documento, lleno de textos cifrados e ilustraciones inusuales, genera muchas hipótesis, desde hechizos mágicos hasta textos obscenos. Pero los investigadores de la Universidad Macquarie llegaron a la conclusión de que el contenido del manuscrito no solo es decente, sino que también contiene información que a principios del siglo XV no era para todos. El Dr. Keegan Brewer, autor principal del estudio, afirma que el manuscrito es un manual medieval de ginecología, que incluye información sobre sexo, anticoncepción y tratamiento de enfermedades ginecológicas. El carácter cifrado del texto sugiere que se intentó restringir el acceso a esta información para un grupo específico de lectoras, lo que es un claro ejemplo de censura de género. El manuscrito contiene numerosas ilustraciones de plantas, animales y personas, pero los investigadores prestaron especial atención a los dibujos de mujeres desnudas señalando sus genitales. Estas imágenes claramente insinúan la orientación ginecológica del texto. Los secretos femeninos, como se llamaba la salud de la mujer en la Edad Media, estaban sujetos a una estricta censura a pesar de ser objeto de un estudio activo. La cultura patriarcal de esa época temía al cuerpo femenino y sus funciones, lo cual se reflejaba en los textos médicos de aquel entonces. Una de las ilustraciones más grandes y enigmáticas, conocida como las rosetas, puede simbolizar las opiniones comúnmente aceptadas sobre el sexo y la anticoncepción de aquella época. Según las creencias de aquel entonces,
El útero estaba compuesto por 7 cámaras y la vagina tenía 2 orificios. Es posible que los 9 círculos de la ilustración simbolicen estos detalles anatómicos. De este modo, el manuscrito de Voynich podría no ser simplemente un conjunto de símbolos sin sentido o una broma, como algunos han sugerido, sino un documento histórico importante que revela los enfoques hacia la salud femenina en la Europa medieval. Los huesos de dinosaurio no son huesos. Al ir a algún museo paleontológico o al observar imágenes de esqueletos de dinosaurios, normalmente nos imaginamos cómo los científicos paleontólogos desentierran los antiguos huesos de dinosaurio, los unen entre sí, y así se forma el esqueleto de un antiguo habitante del planeta. Sin embargo, lo que vemos en los museos y en las fotografías no son huesos en absoluto. Todo el material orgánico que alguna vez formó parte de los dinosaurios se descompuso de manera natural después de su muerte, hace millones de años. Así que lo que podemos ver en el museo, de hecho, son simplemente piedras. ¿Qué tipos de fósiles existen? Impresiones de tejidos duros. Puede haber impresiones de tejidos duros en rocas sedimentarias fosilizadas. Por ejemplo, un esqueleto de un pequeño animal marino impreso en una piedra. Copias minerales de huesos, dientes y caparazones. Otro tipo de fósiles. Fósiles en el sentido completo de la palabra. Copias minerales de huesos, dientes y caparazones. Para que la Tierra cree un fósil y nos permita ver cómo eran las criaturas antediluvianas, es necesario que se cumplan ciertas condiciones. La más importante de ellas es que los restos deben estar protegidos del viento y la lluvia. Esto sucede cuando el animal queda atrapado en un depósito de rocas sedimentarias, arena o grava. Una capa de ceniza también es una buena y confiable cobertura que favorece la formación de fósiles. Los restos fósiles se forman de diferentes maneras. Las sales minerales pueden penetrar en los poros de los huesos en descomposición y cristalizarse allí, protegiendo los huesos de una mayor descomposición. Los ácidos pueden disolver los huesos o caparazones, dejando en la roca fosilizada una cavidad cuya forma corresponde exactamente a esos huesos y caparazones. Sucede que estas cavidades se llenan con soluciones de sales minerales que se cristalizan. Después de la cristalización, las sales se precipitan y se obtiene una copia exacta en piedra del hueso o caparazón fosilizado. Las fortalezas de los legendarios asesinos. Nos dirigimos a las duras montañas de Elbrus, donde en picos inaccesibles permanecen las ruinas, cuya sola mención hacía temblar a los gobernantes de Oriente y Occidente. Este es Alamut, el nido de águilas y la principal ciudadela de la Orden de los Asesinos. Pero si crees que todo su poder estaba en sus altas murallas, estás muy equivocado. El verdadero secreto de la supervivencia de Hassan ibn Sabah y sus seguidores estaba sellado profundamente dentro de la base rocosa. Alamut fue construido en la cima de un acantilado estrecho, al que solo conducía un sendero empinado. Pero el principal logro de ingeniería de los asesinos fue el sistema de abastecimiento oculto a la vista de cualquier asediante. Para resistir durante años los asedios de ejércitos enteros, dentro de la roca se excavó una compleja red de almacenes. Los arqueólogos descubrieron enormes depósitos de agua y almacenes de grano que se extendían a decenas de metros de profundidad. Las paredes de estos espacios estaban cubiertas con una mezcla especial de cal que evitaba que el agua se echara a perder y que el grano se pudriera. Gracias a esto, un pequeño grupo de personas podía ignorar a un ejército de miles bajo los muros durante varios años. Pero lo más místico es el sistema de pasadizos secretos. Las leyendas dicen que los asesinos dominaban el arte de desaparecer justo en medio de la batalla. Las excavaciones modernas confirman la existencia de túneles secretos que llevaban desde el centro de la ciudadela hasta grietas ocultas al pie de la montaña. Esto permitía a los espías abandonar la fortaleza sin ser vistos, incluso durante un bloqueo total. Por estas mismas madrigueras escapaban aquellos hombres dispuestos a morir, cuyos puñales alcanzaban a los visires y sultanes en sus propias tiendas. La ingeniería de los asesinos era tan avanzada que utilizaban un sistema de señales luminosas transmitidas de una fortaleza montañosa a otra. La orden tenía toda una cadena de estas fortalezas subterráneas y terrestres por todo Irán. Cada una de ellas era autónoma y estaba conectada con las demás por hilos invisibles de comunicación. Cuando en 1256 la horda mongola finalmente tomó Alamut, pasaron meses solo para destruir estas fortificaciones. Los conquistadores quedaron asombrados. Esperaban encontrar salvajes fanáticos, pero vieron una de las bibliotecas más ricas del mundo y sistemas de ingeniería que no tenían igual en todo el imperio de Genghis Khan. Alamut todavía guarda cavidades aún no descubiertas. Muchos túneles fueron derrumbados intencionalmente para ocultar los últimos secretos de la orden. Y hoy, al mirar estas piedras desgastadas por el viento, es difícil quitarse de la cabeza la idea de si los asesinos pudieron controlar la mitad del mundo desde sus refugios subterráneos en el siglo XI. ¿De qué son capaces aquellos que poseen estas ciudades hoy en día? Un taller salido de la Biblia. Los arqueólogos en Israel se toparon con un lugar que de inmediato queda envuelto en un misterio bíblico. En Kiryat Gat, a solo unas decenas de kilómetros de Tel Aviv, descubrieron un antiguo taller de fabricación de hojas de sílex,
cuya antigüedad supera los 6.500 años. A primera vista, esto no es más que ruinas y montones de piedra, pero cuanto más atentamente observas los hallazgos, más claro se vuelve que no estamos ante una simple acumulación aleatoria de herramientas, sino ante rastros de una producción organizada. Aquí se han conservado largas hojas afiladas y piedras macizas con las que las trabajaban. En la tierra se encontraron cientos de fosas subterráneas hechas de ladrillo. Se usaban como almacenes, otros como viviendas o incluso como espacios rituales. Todo indica que este lugar era un centro de artesanía y comercio, una verdadera ciudad mucho antes de la aparición de las civilizaciones conocidas. De simples varillas de sílex, aquí nacían cuchillos y hoces, cuyas líneas parecen hechas por un verdadero maestro con herramientas que, en esa época, simplemente no deberían haber existido. Los investigadores notaron que los golpes en la piedra no eran caóticos, sino controlados, como si los maestros supieran exactamente dónde y con qué fuerza debían presionar. Todo se hacía con precisión de joyero y por eso las piezas conservaban su forma y filo durante miles de años. Este taller da vida a las páginas de la Biblia. En el Antiguo Testamento, los cananeos son descritos como los primeros habitantes de la tierra prometida y ahora vemos su huella real. Era un pueblo con sus propios artesanos, oficios y comercio, no una sombra de las leyendas, y es especialmente simbólico que los hallazgos pertenezcan a la época de Abraham. Resulta que la arqueología, paso a paso, confirma lo que hasta hace poco solo existía en los textos sagrados. El misterioso mecanismo de Perú. Seguramente piensan que la historia del antiguo Perú son solo megalitos y líneas enigmáticas en el desierto, pero lo que se descubrió hace muy poco en las tierras altas de los Andes hizo que los científicos literalmente contuvieran la respiración. En una caja de piedra sellada, a una profundidad correspondiente al año 1500 a.C., se encontraba el objeto X11. Es una esfera de bronce perfectamente redonda, dentro de la cual se oculta algo imposible. A través de las ranuras en el metal se pueden ver engranajes y ejes, y la carcasa está incrustada con cristales de cuarzo, los cuales están ajustados con precisión. Para esa época, una mecánica así es como encontrar un reloj de pulsera moderno en la tumba de Tutankamón. Oficialmente, esa tecnología apareció entre los humanos solo 3000 años después. Pero lo más aterrador se descubrió con la radiografía. El mecanismo interno aún no se ha dañado por la corrosión. Parece estar vivo. Ahora, un grupo de ingenieros está preparando el experimento de la década. Van a intentar girar con mucho cuidado el engranaje principal en una cámara de vacío. Los científicos esperan que el mecanismo vuelva a hablar en el lenguaje de la mecánica y muestre cómo hace 1500 años, en las montañas, crearon este aparato imposible. Ídolo de Shigir. En 1894, en el pantano de Shigir, ubicado en los Urales en Rusia, se hizo un hallazgo sorprendente: el gran ídolo de Shigir. Este antiguo tótem de madera, tallado de un solo tronco de alerce, tiene más de 11.500 años. Esto lo convierte en uno de los artefactos de madera más antiguos conocidos en la historia mundial. Lo que hace único al ídolo de Shigir no es solo su antigüedad, sino también la complejidad de los grabados, que pueden indicar la existencia de un sistema simbólico avanzado en las sociedades antiguas. A pesar de numerosas investigaciones, muchos misterios relacionados con este artefacto aún no han sido revelados. Los símbolos e imágenes en el ídolo representan un enigma que sigue generando debates entre científicos y arqueólogos sobre la cultura y las creencias de los antiguos habitantes que vivieron en la Tierra hace decenas de miles de años. Estos descubrimientos no solo demuestran la rica historia de la región, sino que también permiten suponer cómo muchos territorios que hoy forman parte de la Federación Rusa estuvieron habitados y se desarrollaron a lo largo de milenios. Además, un aspecto interesante de la historia rusa es la historia de su expansión territorial. Por ejemplo, Alaska fue parte del Imperio Ruso hasta 1867. Más tarde, como es bien sabido, esta tierra fue vendida a los Estados Unidos de América. También hubo planes para colonizar California a principios del siglo XIX, donde Rusia estableció puestos comerciales y fuertes, como el Fuerte Ross. Uno de los episodios más sorprendentes es la historia sobre la posible anexión de la isla de Madagascar en el siglo XVII. Si te gusta la historia de Rusia y las posibilidades de su expansión territorial, definitivamente deberías ver el video dedicado a las conferencias sobre las páginas poco conocidas de la historia del Imperio Ruso y los estados que podrían haber llegado a formar parte de él. El enlace a este video está en la descripción debajo del clip. En las costas de Abjasia, científicos que forman parte de una expedición internacional de arqueología subacuática descubrieron hallazgos arqueológicos importantes. Con la ayuda de equipo especial y buzos, investigaron profundidades de 1 a 60 metros en las aguas de las ciudades de Gudauta y Suyum. El hallazgo más significativo fue el descubrimiento de los restos de una construcción medieval en la bahía de Sugum, en la desembocadura del río Besletki,
donde, según se supone, se encontraba la antigua ciudad de Dioscurias. En esta zona, donde anteriormente se había encontrado una estela antigua, los arqueólogos descubrieron una mampostería semicircular, probablemente una torre con muros adosados. Está construida con grandes guijarros y mortero de caliza. En la mampostería hay cerámica. Debido a la gran cantidad de arena y limo en el agua, fue difícil fotografiar el objeto, por lo que su estudio detallado está programado para los años 2024-2025. En las aguas de la ciudad de Gudauta, los arqueólogos encontraron numerosos recipientes del período antiguo y medieval, incluyendo una ánfora a una profundidad de 40 metros. Flores de 2000 años que sobrevivieron a una fogata. Hace casi 2000 años, los habitantes de la antigua Teotihuacán recogían ramos de flores, los colocaban bajo una fogata y los encendían. Y ahora los arqueólogos han encontrado esos ramos conservados. La pirámide era bastante grande, con una altura de 23 metros más alta que la Gran Esfinge de Egipto, que mide 20 metros, pero mucho más baja que la pirámide de Keops, que mide 137 metros. La pirámide de Teotihuacán formaba parte del templo de la serpiente emplumada, construido en honor a Quetzalcóatl, la deidad serpiente que era venerada en Mesoamérica. Las excavaciones se llevaban a cabo en la parte más profunda del túnel, a una profundidad de 18 metros. Además de los ramos, los científicos encontraron allí cerámica y estatuillas de Tlaloc, la deidad de la lluvia y la fertilidad. Lo más probable es que los ramos fueran rituales y probablemente se usaban en ceremonias relacionadas con la fertilidad. Los científicos esperan poder entender más cuando logren identificar la especie de las flores. Los ramos fueron encontrados hace apenas unas semanas. En uno de ellos había 40 flores y en el otro 60. Junto a ellos se encontró una gran cantidad de trozos de madera quemada. Al parecer, las flores se colocaban en el suelo y se cubrían con madera. Por la cantidad de madera, parece que fue ella la que protegió el ramo del fuego. El túnel donde se están realizando las excavaciones fue encontrado en 2003. A lo largo de los años, allí se han encontrado miles de artefactos: vajillas, esculturas, granos de cacao, obsidiana, restos de animales e incluso un paisaje en miniatura con un estanque de mercurio. Los arqueólogos aún no han descifrado completamente cómo los antiguos habitantes locales crearon este túnel y cómo lo usaban. La influencia de los asteroides y el contacto con los dioses. El asteroide que se cree que acabó con los dinosaurios hace unos 66 millones de años dejó una huella significativa en la península de Yucatán. Este impacto creó el cráter de Chicxulub, que hasta hoy sigue siendo un importante sitio geológico. Aunque esta catástrofe ocurrió mucho antes de la aparición de la civilización maya, sus consecuencias geológicas y ecológicas a largo plazo pudieron influir en la formación de la región donde más tarde se desarrolló esta cultura. Los hallazgos arqueológicos, como ciudades y estructuras destruidas y sepultadas bajo capas de sedimentos, pueden confirmar indirectamente la teoría sobre los cataclismos que ocurrieron en Yucatán. Sin embargo, no hay pruebas directas de que los mayas supieran sobre el asteroide que destruyó a los dinosaurios o tuvieran alguna información sobre ellos. La idea de que los mayas pudieron haber tenido contacto con los dinosaurios no tiene fundamento científico. Los dinosaurios se extinguieron mucho antes de la aparición de los primeros seres humanos y mucho antes de la civilización maya. Sin embargo, en su mitología y arte se pueden encontrar representaciones de criaturas que pueden interpretarse como animales legendarios o míticos. Pero eso no es prueba de que realmente hayan tenido contacto con dinosaurios. A veces los investigadores encuentran fósiles de dinosaurios en Mesoamérica, pero estos hallazgos pertenecen a épocas anteriores a la historia humana. Estos hallazgos pueden ser interesantes para geólogos o paleontólogos, pero no confirman la teoría sobre contactos entre los mayas y los dinosaurios. El conocimiento sobre antiguos cataclismos posiblemente se integró en su mitología y creencias relacionadas con fenómenos naturales y las acciones de los dioses. Los mayas creían en la ciclicidad del tiempo y en catástrofes recurrentes, lo que podría ser un reflejo de su comprensión del pasado y una previsión de eventos futuros. El gigante de la antigua Roma. En un territorio cercano a Roma, los arqueólogos descubrieron un esqueleto humano antiguo y único con gigantismo. Con una altura de 202 centímetros, este hombre destacaba entre sus contemporáneos del siglo III, donde la estatura promedio era de 167 centímetros. El gigantismo es un fenómeno extremadamente raro que afecta aproximadamente a 3 personas por cada millón y está relacionado con un trastorno en la función de la glándula pituitaria durante la infancia. Anteriormente se habían encontrado esqueletos parciales en Polonia y Egipto, que supuestamente indicaban gigantismo. Sin embargo, el hallazgo romano se convirtió en el primer caso confirmado de la antigüedad. El esqueleto fue encontrado en 1991 durante las excavaciones de una necrópolis en Fidene, bajo la administración de Roma. El equipo arqueológico notó de inmediato la longitud inusual de la tumba, y más tarde las investigaciones confirmaron las particularidades de los huesos. Se detectaron daños en el cráneo que corresponden a un tumor en la hipófisis.
así como extremidades desproporcionadamente largas y signos de crecimiento óseo en la adultez temprana. La muerte temprana del hombre, presumiblemente entre los 16 y 20 años, puede indicar problemas relacionados con el gigantismo. El esqueleto fue encontrado sin objetos funerarios y su entierro no difería de las tradiciones de la época, lo que indica que fue aceptado por la sociedad. La simbología de este hallazgo resalta el interés de la alta sociedad romana por las personas con características físicas particulares. El tren con el oro nazi. La leyenda del tren con el oro nazi es una de las historias más intrigantes relacionadas con el final de la Segunda Guerra Mundial. Según esta leyenda, en los últimos días de la guerra, cuando la Alemania nazi estaba al borde de la derrota, un tren cargado de oro, joyas y obras de arte fue enviado desde Breslau, actualmente Wrocław, Polonia, en dirección a la cordillera de los Montes Búho, donde, según los rumores, había almacenes subterráneos y búnkeres. Se dice que este tren desapareció sin dejar rastro en el caos de los últimos días de la guerra, dejando tras de sí muchas preguntas y especulaciones. Algunas versiones afirman que el tren fue escondido en uno de los numerosos túneles de la zona de los Montes Búho, cuyos accesos luego fueron volados o sellados para ocultar los tesoros de las tropas aliadas que se acercaban. Durante décadas, cazadores de tesoros, investigadores e historiadores han intentado encontrar el tren perdido, utilizando tanto datos históricos como tecnologías modernas. A pesar de numerosas expediciones y búsquedas, no se han encontrado pruebas convincentes de la existencia del tren. Sin embargo, de vez en cuando aparecen nuevos informes en los medios sobre posibles hallazgos, lo que vuelve a despertar el interés por este misterio. Corazín. Tal vez esto sorprenda pues a algunos, pero Corazín fue maldecido una vez por el propio Jesucristo. En los evangelios de Lucas y Mateo se mencionan 3 ciudades así, privadas de la misericordia del Señor y maldecidas por Jesús. La primera de ellas es Corazín, y las otras 2 son Betsaida y Cafarnaúm. Después de Nazaret, Jesús vivió en Corazín durante 3 años y realizó sus milagros. Pero los habitantes eran sordos y ciegos a lo que él hacía. No quisieron ni siquiera intentaron apartarse de su camino pecaminoso y cambiar su vida. Entonces Jesús los maldijo por eso. Antes de eso, Yarazín era mencionado como una de las ciudades más grandes y desarrolladas de esa época. En el siglo III a.C., la ciudad cayó en decadencia. Fue abandonada y saqueada. Según los registros, aproximadamente en el año 330, la ciudad quedó en ruinas debido a un poderoso terremoto, el cual fue atribuido al castigo de Dios y al cumplimiento de la maldición del Hijo de Cristo. Pero las fechas de la vida de Jesús y la existencia de la ciudad simplemente no coinciden. Chichén Itzá y sus misterios. Chichén Itzá tuvo una enorme importancia para la civilización maya como centro político, económico y religioso. Esta antigua ciudad, ubicada en el norte de la península de Yucatán, fue un lugar importante para la realización de rituales y ceremonias relacionados con los dioses y los fenómenos astronómicos. Erich von Däniken, conocido por sus teorías sobre antiguos extraterrestres, prestó atención a la pirámide de El Castillo en sus investigaciones. Él sugirió que la precisión de los elementos arquitectónicos y astronómicos de la pirámide podría ser evidencia de contactos de los mayas con civilizaciones extraterrestres. Däniken señalaba que pirámides como El Castillo pudieron haber sido construidas utilizando tecnologías desconocidas para los científicos modernos. La entrada simbólica a la pirámide del castillo durante el equinoccio está relacionada con el culto al dios Kukulcán. En los días del equinoccio de primavera y otoño, la luz del sol crea la ilusión de una serpiente descendiendo por los escalones de la pirámide. Este fenómeno se interpretaba como el regreso de Kukulcán a la Tierra, lo que confirmaba la importancia del conocimiento astronómico de los mayas y su habilidad para diseñar arquitectura en armonía con el movimiento de los cuerpos celestes. Los mayas creían en el regreso del dios Kukulcán, la serpiente emplumada, quien simbolizaba el renacimiento y la renovación. Esta creencia se basaba en antiguos mitos y textos, como el Popol Vuh y los códices mayas, que describían la ciclicidad del tiempo y el regreso de los dioses en ciertos momentos de la historia. Kukulcán era una deidad importante, asociada con el viento, el agua y la fertilidad, lo que hacía que su culto fuera especialmente significativo para la sociedad agrícola maya. Los arqueólogos modernos interpretan estos hallazgos como evidencia del alto nivel de desarrollo en astronomía e ingeniería de los mayas. Ellos consideran que las pirámides y otras estructuras de Chichén Itzá fueron construidas tomando en cuenta complejos cálculos matemáticos y observaciones del movimiento de los cuerpos celestes. Un diminuto extraterrestre. Apenas 2 meses después de que científicos en Perú desenmascararan un engaño, afirmando que 2 muñecos en realidad eran cuerpos alienígenas, vuelve a aparecer en la red una historia sobre extraterrestres. Esta vez, un feto humano prematuro con un cráneo alargado, encontrado en Colombia,
es relacionado con pequeños hombrecillos verdes y razas antiguas. Sin embargo, los escépticos confirman que el esqueleto pertenece a un feto humano no nacido. La razón principal por la que muchas personas creen en esos titulares absurdos sobre extraterrestres es que algunos de los medios de comunicación más grandes del mundo publican artículos hiperdramatizados que presentan errores lógicos. Científicos competentes y cualquiera que haya leído un libro de texto de anatomía en la escuela puede decir con certeza que los restos pertenecen a un feto humano nacido muerto. El supuesto extraterrestre tiene un cráneo alargado, lo que combinado con sus ojos inusuales y 10 costillas a cada lado del cuerpo, a diferencia de las típicas 12 en los humanos, llevó a la afirmación de un origen extraterrestre. Resulta que el reportero que publicó la historia en el Daily Mail recibió la primera imagen del extraterrestre de forma anónima por WhatsApp. Esos son todos los descubrimientos arqueológicos. Mientras algunos especulan sobre una antigua raza diminuta de personas que coexistió con el pueblo Aymara Bandag hace cientos, si no miles de años, la investigación de anatomistas de la Universidad de Estocolmo en Suecia y de la Facultad de Medicina de Stony Brook en Estados Unidos muestra que el esqueleto pertenece a un feto de un bebé prematuro. Devolvieron un libro a la biblioteca inglesa. La multa por todos los plazos vencidos alcanzaría para reparar el edificio, pero por supuesto nadie va a multar al infractor. Y el libro, publicado a principios del siglo XVII, ahora se ha convertido en una verdadera joya de la colección. El libro ahora pertenece a la Catedral de San Pedro y San Pablo en la ciudad inglesa de Sheffield. El templo fue construido en la década de 1280 y durante mucho tiempo tuvo una biblioteca que era popular entre los locales. La biblioteca ya no existe desde hace mucho tiempo y los clérigos ahora ni siquiera saben dónde podría haber estado. La publicación que fue entregada al templo se llama Fe y Práctica de la Iglesia Inglesa. Según las anotaciones, fue prestado en 1708. Sin embargo, el lector resultó ser tan irresponsable que nunca lo devolvió en toda su vida. Al final, la obra pasó siglos en los estantes de varias familias a lo largo de generaciones, hasta que después de 3 siglos decidieron devolverla. La devolución la hizo una residente de Gales. El libro estuvo durante muchos años en posesión de su madrina, y devolverlo a la biblioteca fue su último deseo antes de morir. La bruja, el gnomo y la pirámide del mago. La antigua ciudad maya de Uxmal, ubicada en la península de Yucatán, es un lugar donde la arquitectura única y la mitología de los pueblos antiguos se combinan con paisajes de otro mundo. Una de las construcciones más enigmáticas aquí es la pirámide del mago, una estructura sorprendente tanto por su forma como por su significado. Este lugar está rodeado de líneas mágicas. En particular, existe una leyenda sobre el gnomo y la bruja, quienes supuestamente construyeron la pirámide del mago. Esta leyenda existe solo en relatos orales de los habitantes locales, ya que no está registrada en textos antiguos. Diferentes versiones de esta historia se transmiten de generación en generación. La historia fue registrada por primera vez en el siglo XIX por John Lloyd Stephens, un investigador estadounidense que publicó sus observaciones en un libro sobre sus viajes por Yucatán. Un día, él escuchó esto de un habitante local. Según la leyenda, donde ahora se encuentra la pirámide, antes había una choza de una anciana bruja que deseaba tener un heredero. Con la ayuda de la magia, ella creó de un huevo a una criatura parecida a un niño. Este pequeño creció rápidamente hasta el tamaño de un adulto, pero se quedó con la estatura de un gnomo. La bruja estaba orgullosa de él y soñaba con que se convirtiera en un gran gobernante. Siguiendo sus órdenes, el gnomo retó a duelo al rey local. Las pruebas que propuso el rey parecían imposibles de cumplir, pero cada vez el gnomo las superaba usando la astucia y la magia de su madre. Por ejemplo, el rey le pidió al gnomo que construyera en una sola noche una casa más alta que todos los edificios de la ciudad. Para la mañana, en el lugar de la vieja choza, se alzaba una majestuosa pirámide. La última prueba consistía en que el rey y el gnomo debían romper leña sobre la cabeza del otro. La bruja preparó a su hijo, poniéndole un hechizo de protección en la cabeza. El rey no pudo hacerle daño al gnomo, y este, a su vez, con su golpe, le quitó la vida al rey. Así, el gnomo se convirtió en el nuevo gobernante de Uxmal. En algunas versiones de esta leyenda, el gnomo es el dios Itzama, quien construyó la pirámide usando magia. Estos relatos, posiblemente, surgieron como un intento de explicar la forma inusual de la pirámide del mago, que según los arqueólogos fue construida a lo largo de 3 siglos. El bronce de los misteriosos Luris. Nos dirigimos a las duras y remotas montañas de Zagros. Aquí, durante casi 100 años se han encontrado objetos que hacen dudar a los científicos de la cronología oficial del desarrollo tecnológico. Este es el famoso bronce de Luristán. Pero detrás de este nombre científico seco se esconde algo realmente aterrador e inexplicable. Imagínate figuras elegantes que parecen personajes sacados de las fantasías o sueños más oscuros. El símbolo principal de esta cultura es el llamado Señor de los Animales. Es una figura humana que sostiene en sus manos a 2 criaturas fantásticas,
parecidas a grifos o demonios. Pero lo más extraño es que los rostros de estas criaturas a menudo se fusionan con los de humanos, y sus extremidades se transforman en serpientes o garras de aves rapaces. Es surrealismo creado 3000 años antes de que esa palabra siquiera existiera en nuestro idioma. El nivel de detalle de estos objetos es simplemente impresionante. Los maestros del Luristán usaban el método de fundición a la cera perdida, que permite plasmar hasta los detalles más pequeños, incluso la expresión de los ojos de estas criaturas míticas. Pero aquí surge el principal misterio. Según la historia oficial, las personas que crearon estas obras maestras eran nómadas. No tenían ciudades permanentes, grandes talleres ni hornos fijos. ¿Cómo pudo un pueblo que estaba en constante movimiento establecer una producción de objetos de metal tan compleja y de alta tecnología? La fundición del bronce requiere temperaturas superiores a 1000 grados y condiciones estables. En la vida nómada en las montañas, esto es prácticamente imposible. Algunos investigadores suponen que los luris poseían hornos móviles secretos, cuyos planos se han perdido para siempre. Otros ven en estas figuras no solo adornos, sino objetos de culto que se usaban para comunicarse con algún otro mundo. Estos artefactos de bronce se encuentran exclusivamente en tumbas. Acompañaban a sus dueños en su último viaje, y cada objeto era único. Aquí no hay producción en masa. Cada figura es individual y lleva consigo algún tipo de código oculto. Al mirar estos cuerpos entrelazados de personas y monstruos, es difícil quitarse de la cabeza la idea de que los antiguos habitantes de las montañas Zagros veían el mundo de una manera muy diferente a la nuestra. Vivían rodeados de dioses y demonios, cuyas imágenes plasmaron en metal eterno con una destreza que desconcierta incluso a los fundidores modernos. Estos hallazgos convierten las montañas de Irán en un gigantesco cementerio de maestros olvidados, cuyos secretos aún están celosamente guardados por el frío bronce. Túneles secretos bajo Londres. Durante trabajos de construcción en Londres, se descubrió una red olvidada de túneles secretos que pasan por debajo de la ciudad. Estos corredores subterráneos, según suponen los investigadores, fueron utilizados por militares y agencias gubernamentales durante la Segunda Guerra Mundial, tanto para protegerse de los bombardeos alemanes como para llevar a cabo operaciones secretas. Los túneles se extienden por varios kilómetros bajo la parte central de la ciudad, formando una red compleja que en su momento sirvió como una vía arterial oculta para el traslado de personas y documentos importantes, así como para reuniones secretas del mando militar y funcionarios gubernamentales. Algunos de estos pasadizos subterráneos conducen a edificios de importancia estratégica, incluyendo cuarteles generales militares y búnkeres gubernamentales. El descubrimiento confirma los numerosos rumores y leyendas de los habitantes de Londres sobre la existencia de una extensa red de túneles bajo la ciudad. Hasta ahora, la mayor parte de estas instalaciones subterráneas permanecía inexplorada debido a su estatus secreto y acceso restringido. Arqueólogos e historiadores consideran este descubrimiento importante para entender cómo Londres intentó proteger su infraestructura y a las personas clave durante los años más difíciles de la guerra. Dentro de los túneles se encontraron restos de antiguos sistemas de comunicación, municiones militares e incluso objetos personales, lo que los convierte en una valiosa fuente para estudiar la vida cotidiana de aquella época. Las investigaciones para conservar los túneles encontrados continúan y prometen revelar aún más secretos sobre la vida y la defensa de la capital del Reino Unido durante los oscuros años de la Segunda Guerra Mundial. En el cementerio infantil de la isla Ada, ubicada en la parte norte del mar Egeo, los arqueólogos han revelado los secretos de un pasado antiguo al descubrir entierros que tienen cientos de años. Esta isla, también conocida como Ténedos, está relacionada con los mitos sobre Tenés, un gobernante en tiempos de la guerra de Troya, y sirvió como un punto estratégico para campañas militares en la antigüedad. Bajo la dirección del profesor Turan Takaoglu de la Universidad de Çanakkale, en 2023 se realizaron nuevos hallazgos en la zona de la antigua necrópolis, donde se encontraron numerosos objetos colocados en pitos y ánforas. Llamó especialmente la atención una tumba de pitos del siglo VI a.C., en la que posteriormente, en el siglo IV a.C., se añadió otra sepultura. En esta tumba se encontraron figurillas de diosas y un alfiler de bronce, lo que permitió a los científicos profundizar en el estudio de las creencias y tradiciones culturales de aquella época. Las figurillas, que reflejan la cultura frigia, indican la adoración a Cibeles y Dionisio, lo cual es característico de las creencias dominantes del siglo IV a.C., restos humanos de 32.000 años. Arqueólogos chinos descubrieron fragmentos fosilizados de cráneos en una cueva en la provincia de Henan. La datación mostró que una de las piezas tiene aproximadamente 32.000 años de antigüedad
Además, los investigadores desenterraron una gran cantidad de restos de fauna y herramientas de piedra. La cuestión sobre el momento en que los primeros representantes del género Homo poblaron el territorio de China sigue siendo bastante debatida, considerando los numerosos intentos de los investigadores de atribuir mayor antigüedad a sus propios hallazgos. Según la mayoría de los arqueólogos, es poco probable que el ser humano haya aparecido en Asia Oriental o Sudeste Asiático antes de hace 2 millones de años. Sin embargo, ya existen suficientes hallazgos con una antigüedad de 1.5 millones de años. Al parecer, los antepasados de los humanos de tipo anatómico moderno llegaron a China mucho antes que a Europa. Sin embargo, durante mucho tiempo, los restos más antiguos y confiables de Sapiens al este de la península arábiga se consideraban los huesos de la cueva Tianyan, ubicada cerca de Pekín, así como los de la cueva Nia, en Borneo. Hace algunos años, durante excavaciones en la cueva Fuyan, en la provincia de Hunan, los arqueólogos descubrieron 47 dientes humanos de al menos 80.000 años de antigüedad, que pertenecían a Homo sapiens. La tumba del zombie, en un enterramiento recientemente descubierto cerca de Oppen, en Sajonia-Anhalt, Alemania, los arqueólogos encontraron sorprendentes artefactos de la Edad de Bronce relacionados con antiguas supersticiones. En la tumba se encontraron los restos de un hombre colocado de lado, con las piernas sujetas por una pesada piedra de aproximadamente 1 metro de largo y 50 centímetros de anchos. De esta manera, quienes realizaron su entierro intentaron evitar que regresara al mundo de los vivos. Según el director de las excavaciones, Uvo Moas, el hombre de entre 40 y 60 años, fue colocado con el rostro hacia el este, lo que indica rituales culturales de esa época. Moas supone que el fallecido o bien sufría de una enfermedad grave o no gozaba de respeto entre los suyos. Se afirma que el hombre pudo haber sido parte de la cultura del vaso campaniforme, lo cual se caracteriza por un estilo particular de cerámica. En aquellos tiempos lejanos, la gente creía sinceramente en la existencia de los Revenants, muertos que intentaban regresar al mundo de los vivos. Los métodos para combatirlos eran variados, desde atravesar los cuerpos con lanzas hasta colocar piedras pesadas sobre ellos para impedir que se levantaran de entre los muertos. La guillotina del santuario de Caravaggio. La guillotina como un método humano de ejecución fue propuesta por el doctor Joseph Guillotin en 1791. Él creía que proporcionaría una decapitación rápida e indolora, a diferencia de otros métodos que podían causar una agonía larga y dolorosa debido a la falta de habilidad del verdugo. Sin embargo, mucho antes de la Revolución Francesa, este dispositivo ya se utilizaba en otros países. En Irlanda y Escocia, la guillotina era llamada la doncella escocesa. En Francia, el mueble de la justicia, y en Italia, era conocida como la mandala. En uno de los sótanos del santuario de Santa María del Fonte, en el pueblo de Caravaggio, Italia, se guarda una guillotina que precedió a la Revolución Francesa por más de 2 siglos. El santuario de Santa María del Fonte es famoso por la leyenda de la aparición de Santa María a una pastora el 26 de mayo de 1432. Debajo de esta monumental construcción hay un pasillo dividido en 5 secciones. En una de ellas se guarda una guillotina primitiva relacionada con la leyenda del milagro. En 1520, un bandido condenado a muerte se arrepintió y pidió perdón a María. Se dice que la guillotina se negó a decapitarlo, salvándole la vida. Este es uno de los milagros relacionados con Santa María. La guillotina en el santuario es diferente a la francesa. Es pequeña y primitiva. La hoja está fijada bajo un tronco pesado que se soltaba y deslizaba por unas guías, decapitando al condenado. Las casas de dragón y la montaña Ochi. Las casas de dragón en la isla de Eubea, en Grecia, son enigmáticas construcciones megalíticas que impresionan por su tamaño y precisión. Estas antiguas estructuras, construidas con enormes bloques de piedra sin el uso de mortero, datan aproximadamente del siglo VIII a.C. Las leyendas vinculan las casas de dragón con los dioses, especialmente con Zeus, y las describen como lugares de rituales sagrados y morada de antiguos dragones que protegían estas tierras. La montaña Ochi, donde se encuentran algunas de las casas de dragón, es considerada un lugar de contacto con los dioses debido a su lejanía y su ubicación majestuosa. En la mitología griega antigua, las montañas a menudo se asociaban con las moradas de los dioses y los lugares de sus manifestaciones. Esta montaña, que se eleva sobre los paisajes circundantes, podía ser percibida como un lugar sagrado donde ocurrían encuentros y rituales divinos. Los arqueólogos se enfrentan a muchas dificultades al estudiar estas estructuras megalíticas. Uno de los principales misterios es cómo los antiguos constructores lograron transportar y colocar esos enormes bloques de piedra en las cimas de las montañas. Los aspectos logísticos y técnicos de su construcción siguen siendo poco claros.
especialmente considerando la ausencia de herramientas y tecnología modernas. Tampoco hay datos precisos sobre la época y los propósitos de la construcción de estas estructuras, lo que dificulta su estudio e interpretación. Según las leyendas, Zeus utilizaba estos lugares para sus encuentros con personas y otros dioses. Los dragones mencionados en las leyendas podrían haber sido símbolos de su poder y de la protección de los lugares sagrados. Existe una teoría que dice que las casas de dragón podrían haber sido lugares de contacto con extraterrestres. Los partidarios de esta hipótesis afirman que la arquitectura inusual y la geometría precisa de estas construcciones son evidencia de una posible influencia de civilizaciones extraterrestres. Ellos creen que los antiguos griegos pudieron haber interpretado los encuentros con extraterrestres como contactos con dioses, lo cual se reflejó en sus mitos y leyendas. El regreso fantástico. En la primavera de 1969, un joven estudiante llamado Al Di Stefano descansaba en la playa de Mount Sinai, en Nueva York. En su dedo tenía un anillo de oro con un granate, un regalo por su graduación universitaria. En un momento se deslizó y desapareció en el agua. Al corrió a buscarlo, pero la corriente rápidamente ocultó el hallazgo. Se resignó a que el anillo quedaría para siempre en el fondo de la bahía. Pasaron décadas. El estudiante se convirtió en médico oncólogo, se mudó a Texas, se jubiló y hacía mucho que había dejado de recordar la pérdida. Y así, 56 años después, en la misma playa, Dave Orlovsky estaba buscando con un detector de metales. Su aparato emitió una señal y en la arena mojada apareció un anillo macizo en perfecto estado. Tenía un escudo y el símbolo de la universidad, y por dentro estaba grabado el nombre del dueño. Orlovsky primero agregó el hallazgo a su colección, pero su esposa lo convenció de buscar al dueño. A través de las redes sociales, Orlovsky contactó a los egresados de la universidad y pronto se puso en contacto con el propio Di Stefano. Él estaba sorprendido, ya que el anillo fue encontrado a solo media milla del lugar donde lo perdió. El paquete con el hallazgo le llegó en menos de una semana. Hoy, el médico ya canoso vuelve a llevarlo en la mano y dice que está recuperando los años perdidos. Fuerte Bangar ahora es uno de los lugares turísticos más populares de la India. Por eso, las autoridades locales incluso prohibieron visitar la ciudad por la noche. Probablemente esto esté relacionado con varias historias, después de las cuales ganó fama como un lugar maldito. Bangar fue fundado en 1573 en el estado de Rajasthan durante el reinado del rey Bhagwan Das. Se suponía que sería la residencia real para su segundo hijo. En el fuerte había templos, palacios, muchas puertas y un paisaje pintoresco al pie de la montaña. Pero a pesar de esto, para 1783 no quedaba ningún habitante en el fuerte y los campesinos trasladaron sus casas a otro lugar. La ciudad fue maldecida por el monje Baba Balnath. Él permitió la construcción del fuerte, pero con la condición de que sus muros y casas no proyectaran sombras sobre su santuario. En caso de incumplimiento, Baba amenazó con destruir la ciudad. Naturalmente, el descendiente del rey desobedeció y construyó los muros más altos de lo planeado. La ciudad fue alcanzada por la maldición. Se cree que los restos del monje están enterrados en las ruinas de Bangar. Según otra historia, el hechicero Sinia se enamoró apasionadamente de la princesa Ratnavati, la gobernante de Bangar. Él lanzó un hechizo sobre su perfume favorito para que, al tocarlo, ella se enamorara de él. Pero Ratnavati se enteró de esto y frustró su plan. El enamorado, dolido y ofendido, maldijo la fortaleza y a todos sus habitantes. Para romper el hechizo, es necesario encontrar la nueva reencarnación de la princesa Ratnavati, que ha renacido en otro cuerpo, traerla de vuelta a la fortaleza y así poner fin a todas las desgracias. El búnker secreto de Churchill. En 2020, investigadores en el Reino Unido hicieron un descubrimiento sorprendente al encontrar uno de los búnkeres secretos construidos para apoyar al ejército secreto de Churchill, cuya existencia era conocida por muy pocos. Este ejército, conocido como la Unidad Auxiliar, fue creado al inicio de la Segunda Guerra Mundial como una resistencia clandestina en caso de una invasión exitosa de las tropas alemanas en el territorio del Reino Unido. El búnker, encontrado en lo profundo del campo inglés, era uno de aproximadamente 500 estructuras similares ubicadas en todo el país. Era un refugio subterráneo fortificado, equipado con todo lo necesario para una estancia prolongada, desde lugares para dormir hasta almacenes con armas y municiones. Los búnkeres estaban destinados a pequeños grupos de civiles armados, quienes debían llevar a cabo acciones de distracción, sabotaje y reconocimiento detrás de las líneas enemigas en caso de ocupación. Estas unidades secretas fueron formadas por iniciativa de Winston Churchill, quien insistió en la creación de una red de resistencia capaz de ofrecer una resistencia significativa. Los participantes de esta red fueron reclutados entre los ciudadanos más confiables y físicamente preparados, y recibieron entrenamiento especializado. Un cráneo con una placa metálica.
Hace 2000 años, en algún lugar del Perú prehispánico, un hombre recibió un golpe en la cabeza. No sabemos con qué, tal vez una piedra, tal vez una porra con un extremo metálico, tal vez en una pelea, tal vez en un combate ritual. Pero la fractura del cráneo fue tan grave que sin intervención habría muerto. Es un hecho médico que se puede determinar directamente por el hueso. Y entonces, alguien tomó una pieza de metal. Lo más probable es que fuera un pedazo de un objeto doméstico, un cuenco, una pieza de fijación, algún fragmento que estaba a la mano, del tamaño y forma adecuados. Lo trabajaron, lo ajustaron a la forma de la fractura y lo implantaron directamente en el hueso del cráneo. Este cráneo hoy se conserva en el Museo de Osteología en Oklahoma. Tiene unos 2000 años de antigüedad. Y es uno de los objetos más incómodos para las personas que piensan que los antiguos eran primitivos, porque el paciente sobrevivió. No es una suposición. Está escrito literalmente en el hueso. Alrededor de la placa metálica comenzó la regeneración. El tejido óseo empezó a crecer alrededor del implante, a aceptarlo, a fusionarse con él. Es un proceso que toma meses. Eso significa que la persona vivió después de la operación el tiempo suficiente para que su cuerpo pudiera adaptarse al pedazo de metal en el cráneo. Piensa lo que eso significa en la práctica. Alguien hace 2000 años entendía que era necesario detener el sangrado, cerrar la herida y fijar el hueso. Y lo entendía lo suficientemente bien como para hacerlo con metal y no matar al paciente por infección, pérdida de sangre o shock por dolor. Lo más probable es que hubiera anestesia. La coca era conocida en Perú. La esterilidad, alguna forma de tratamiento de la herida, seguro. Esto es neurocirugía. En el primer siglo de nuestra era, sin hospitales, sin educación, sin libros de texto. Por cierto, la composición del metal aún no se ha determinado con exactitud. Los representantes del museo lo admiten. Las investigaciones continúan. Puede que sea cobre, puede que sea una aleación. Pero incluso sin saber la composición, sabemos lo principal. Funcionó. Ahora, la segunda característica de este cráneo. Es alargado, estirado intencionalmente. No es una enfermedad ni una anomalía. Es una tradición. En el Perú prehispánico se podía literalmente identificar a la élite de la sociedad por la forma de su cabeza. A los niños desde su nacimiento les vendaban fuertemente la cabeza con tablas especiales, y el cráneo gradualmente tomaba una forma alargada. Era una señal de estatus que no se podía falsificar. Se formaba durante años desde la infancia. Esto significa que nuestro guerrero con metal en la cabeza era una persona de la clase alta, lo que añade otra capa a la historia. La élite. Eso significa que tenía acceso a las mejores personas que sabían cómo hacer esto. Tal vez por eso sobrevivió, mientras que un simple soldado con la misma fractura simplemente moría. La medicina de hace 2000 años funcionaba bajo los mismos principios que ahora. Si tienes dinero y contactos, tus posibilidades son mejores. Algunas cosas no cambian. ¿Zapatos de cuero de la tumba? Arqueólogos chinos restauran zapatos de cuero de 1400 años de antigüedad encontrados en las tumbas de Astana, en la capital del antiguo reino de Gao Chen. Expertos alemanes ayudan en la restauración. Encontrar cuero o textiles tan antiguos es raro, ya que se descomponen rápidamente al contacto con el aire. Los zapatos, extraídos del archivo de objetos excavados desde la década de 1950, miden 24 centímetros de largo y están compuestos por partes superiores, caña y suela, cosidas con cuero de cabra y tendones de animales. Los arqueólogos han estado investigando las tumbas durante más de un siglo. Desde la década de 1950 se han estudiado 456 tumbas en 14 excavaciones, las cuales han proporcionado alrededor de 10.000 reliquias valiosas. El clima caluroso conservó muchos objetos que de otra manera se habrían destruido, incluyendo 300 artículos de cuero. Zapatos antiguos también se han encontrado en otros sitios arqueológicos del mundo. Por ejemplo, cientos de zapatos o mocasines fueron encontrados en la cueva de Butte, habitada hace unos 850 años. En la orilla del Gran Lago Salado se encontraron 207 mocasines hechos de pieles de animales, en su mayoría de niños. Las suelas de los zapatos estaban hechas de cuero de bisonte entero, forradas con piel y cosidas en el talón, lo cual es característico del estilo canadiense. La presencia de tal cantidad de zapatos infantiles indica una población próspera a pesar de la salida de personas de la región debido a la sequía. Estos zapatos fueron hechos por la cultura Promontory. En mayo de 2014 se descubrió en China el par de pantalones más antiguo del mundo. Los arqueólogos encontraron en el oeste de China los restos de 2 nómadas y unos pantalones de 3000 años con patrones, lo que confirma la teoría de que el cambio de túnicas a pantalones fue una solución práctica para los jinetes. No se puede decir con exactitud cuándo las personas empezaron a fabricar ropa debido a la rápida descomposición de los tejidos, pero las estimaciones varían entre 100.000 y 500.000 años atrás. La primera ropa se hacía de pieles, pelaje, pasto, hojas, huesos y conchas. Las fibras teñidas más antiguas se encontraron en una cueva en Georgia. Tienen una antigüedad de 36.000 años.
El incidente de Roswell. El incidente de Roswell, ocurrido en julio de 1947 en el estado de Nuevo México, Estados Unidos, sigue siendo una de las páginas más debatidas y misteriosas en la historia de los ovnis y la Alemania nazi. Los acontecimientos comenzaron con el hallazgo de restos no identificados en un rancho cerca de Roswell, lo que llevó a numerosas especulaciones sobre el accidente de una nave extraterrestre. Pero como recordarán, los nazis también intentaron inventar armamento que no existía antes, incluyendo algo parecido a platillos voladores. Por eso, los historiadores y los aficionados a las teorías de conspiración entrelazaron estos acontecimientos entre sí. Inicialmente, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos anunció que se había encontrado un disco volador, pero pronto esa declaración fue retirada y la versión oficial cambió a que se trataba del accidente de un globo utilizado para fines meteorológicos. Este cambio de postura generó sospechas y dio origen a teorías de conspiración, según las cuales el gobierno de Estados Unidos ocultaba la verdad sobre un encuentro con extraterrestres. En los años siguientes, el incidente de Roswell se convirtió en un evento icónico dentro de la ufología, alrededor del cual surgió toda una industria, incluyendo libros, películas documentales y de ficción, conferencias e incluso un parque temático en Roswell. Ufología. Los ufólogos e investigadores sugieren que los militares no solo encontraron restos de un ovni, sino también cuerpos de extraterrestres, lo cual, según ellos, fue estrictamente clasificado. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, ha negado repetidamente la existencia de cualquier evidencia de una visita extraterrestre y ha enfatizado que todos los proyectos secretos relacionados con Roswell estaban exclusivamente vinculados a investigaciones militares y actividades de inteligencia en el contexto de la Guerra Fría. En 1994, el Pentágono y la CIA publicaron informes en los que se afirmaba que los restos pertenecían al proyecto secreto Mogul, destinado a monitorear las pruebas nucleares soviéticas a gran altitud. Sin embargo, estas pruebas no convencieron a muchos partidarios de la teoría de la conspiración, quienes continúan buscando nuevas evidencias de intervención extraterrestre. En el video anterior hablé más sobre este incidente y otros descubrimientos arqueológicos relacionados con los ovnis, así que les recomiendo mucho verlo. Nos vemos en el próximo video del canal.